amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Es un gusto estar nuevamente reunidos en este nuevo año que el Señor nos regala. Es un gusto para mí poder retomar nuevamente estos videos para la gloria de Dios y para el bien de las almas. Y vamos a iniciar con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo momento de encuentro y de oración que nos permites vivir en el nombre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia, por hacerte presente, vivo, real en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que nos cubras y nos selles con el poder de tu preciosísima sangre. Cubre y sella este medio de comunicación, los lugares donde nos encontramos, estas redes. Cubre y sella a todos aquellos que vean, escuchen estos videos. Cubre y sella todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu con el poder de tu preciosísima sangre. Te pedimos que nos ilumines con la gracia y la luz de tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo quien guíe todo nuestro ser por intercesión de nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María, de Papá San José, de todos los santos y santas del cielo, de nuestros santos ángeles custodios, de las benditas almas del purgatorio, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, de todos los 9 coros angélicos, que el cielo entero nos asista y nos acompañe en estos encuentros. Y pedimos que todos estos encuentros estén unidos, atados y consagrados a todas las Eucaristías que se estén celebrando en este momento en el mundo entero, para que desde todos estos altares, estos encuentros sean elevados y presentados delante del trono celestial, para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, pues retomamos nuevamente y les pido su oración, su intercesión, para que si es la voluntad de Dios podamos seguir teniendo estos espacios para poder evangelizar con estos videos, glorificar a nuestro amado Padre Celestial a través de todos estos videos. Y quiero en este día, en este video, completar el último, donde hablábamos de las películas mentales. De este tema hay mucho por hablar, pero quería completarlo. Al final del video se habló un poco de cómo podíamos defendernos, de cómo podíamos salir de esas películas mentales, y precisamente este video se trata de eso, cómo defenderse de las películas mentales, teniendo en cuenta parte de los puntos que ya dijimos en el video pasado, pero hay puntos muy importantes de los que no hemos hablado y que se merecía darle un espacio especial. Y pues vamos a retomar hablando de los puntos que hablamos en un resumen de los puntos anteriores, y es, mientras yo esté en esta situación de las películas mentales, hay varias cosas que puedo hacer. La primera, identificarlas, ¿no? Entonces, para quienes no se han visto el video anterior, les invito a que se lo vean para que puedan tener un contexto o el tema más ampliado y puedan entender esta segunda parte o este segundo video acerca de las películas mentales. Les invito a que vean esa primera parte y luego sí pueden retomar este video para que lo completen. Pero en primer lugar, reconocer, hacer conciencia, ¿no? Entonces, yo incluso los invitaba a hacer un ejercicio de escribir todos esos malos pensamientos que se vienen a la mente. Es muy importante para que nosotros nos demos cuenta, porque a veces no somos plenamente conscientes de qué es realmente lo que se nos viene a la mente. Entonces, es muy importante
poder reconocerlos, poder hacerlos conscientes y reconocer cuáles son las películas que todos los días nos entramos a ver, que yo al final les concluí, les decía, nos hacemos tanto daño, nos lastimamos, porque como no somos conscientes de que esa película es la que nos hace daño, volvemos y la vemos cada día o muchas veces o varias veces al día y pues terminamos mal. Entonces, importante identificarlas. Parte del identificarlas, yo les decía que también revisaran su historia, la historia de vida, por eso es tan importante, nuevamente, hablamos de un proceso de sanación interior, porque como fuimos criados, nuestros traumas, vacíos, heridas, tienen mucho que ver con nuestro tipo de pensamiento. Eso tiene mucho que ver, entonces también es importante revisar esa historia, pero dentro de esa historia, ese modelo con el que crecimos, las personas, por lo general los adultos a nuestro alrededor, tenían una forma de pensamiento ya arraigada, ellos ya tenían sus propias películas mentales negativas, ¿no? Entonces nos las transmitieron también. Muchas veces nosotros solemos darnos cuenta que pensamos como pensaba mi mamá, como pensaba mi papá, mis abuelos, con las personas con las que creímos o nos influenciaron en nuestra vida. Entonces muchas veces nos damos cuenta que nuestro tipo de pensamiento es muy parecido a cómo me formaron, a cómo me criaron. Y sobre todo lo que impacta es pues lo negativo, ¿no? O sea, si yo tuve una mamá súper temerosa, súper miedosa, súper nerviosa, insegura, pues muy seguramente dentro de mi personalidad van a ver ese tipo de rasgos porque las aprendí, fue un modelo que vi, fue algo que me transmitieron, ¿sí? Y se quedó y de pronto tiendo a ser igual. Pues en muchos aspectos tenemos que darnos cuenta qué puedo yo traer también de ese aprendizaje o de eso que se quedó en mí, que lo manifestaban mis familiares, mis antepasados. Entonces sí es importante darnos cuenta e identificar si esos pensamientos también tienen mucha relación porque están muy arraigados, los traigo desde que era muy, muy, muy pequeñito porque ahí venían en mí por todos estos factores que les acabo de mencionar. Entonces, muy importante hacer conciencia, pero ya cuando nosotros hemos identificado cuáles son las películas mentales que tanto me hacen daño, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Porque hay muchas personas que a mí me dicen, yo ya sé qué es lo que a mí me hace daño, yo ya sé, yo ya he identificado cuáles son los pensamientos que me ponen mal, cuál es esa historia, ese video que pasa por mi mente y que al final me pone depresivo o ansioso o nervioso o miedoso o me da tanta inestabilidad, tanta inseguridad en todos los ámbitos de mi vida, en el colegio, en la universidad, en mi familia, en mi relación afectiva de pareja, en mi trabajo, como que, o en la calle, cuando salgo a la calle, todo eso tiene una afectación en todos esos ámbitos de nuestras vidas. Entonces, cuando logramos decir, ya los identifiqué, pero muchas veces no sé qué hacer. Entonces, hablábamos la importancia de las armas que el Señor nos ha dado para luchar, para defendernos, porque al final, como lo decíamos en el video pasado, esto es una batalla espiritual. Detrás de todas estas películas mentales está el maligno. Entonces tenemos que aprender a defendernos de esos ataques del maligno. Lo hablábamos, las armas que el Señor nos ha dado, que son los sacramentos, la oración y los sacramentales. Entonces hablábamos de la importancia de la confesión, de ir a confesar que consentimos malos pensamientos, porque ya también decíamos que el error está en consentir y en dejarnos llevar por ese mal pensamiento, no en tenerlo, porque todos, absolutamente todos, los tenemos, los santos, todos hemos tenido que pasar por esas batallas, por esas tentaciones en los malos pensamientos, pero el problema real está, o el pecado está en consentirlos. Entonces, ir a confesar que consentimos malos pensamientos. La confesión, muy importante. Incluso hay personas que ya tienen este problema tan grave que han logrado identificar que ya de pronto tienen una obsesión, que ya tienen trastornos relacionados de personalidad relacionados
pues con sus pensamientos, con sus películas mentales, que pues obviamente requieren el trato de manera profesional, pero es muy importante lo espiritual. Entonces en su confesión, ojalá tener la oportunidad, pedirle al Señor la gracia y la oportunidad de buscar un sacerdote que ojalá sea un sacerdote exorcista, que haga liberación, que pudiera imponerle las manos y hacer una oración de liberación a estas personas, porque en ellas el ataque es demasiado fuerte, ¿no? Entonces, sí es muy, muy importante que el Señor actúe de esa manera a través de un instrumento como un santo sacerdote que pueda ayudarle en liberación, porque a veces sí se requiere más allá de la confesión, hacer oración de liberación. Bueno, por otra parte, la Santa Misa, obviamente, es el sacrificio de nuestro Señor ofrecido para sanarnos, para liberarnos, para restaurarnos, para redimirnos. Pero en esa liberación de esos malos pensamientos, de esas películas mentales, pues nuestro Señor está allí en la cruz sacrificándose y Él sabía en el momento en que se entregó, en el momento en que aguantó toda su pasión, en su crucifixión, que ese ofrecimiento lo hacía por liberarnos a nosotros de esas películas mentales, de sanarnos, de liberarnos de todo aquello, de todo, absolutamente todas las situaciones que cada uno particularmente vivimos, pero él sabía ese ataque que íbamos a vivir. Y ahí, cuando estamos en el altar, cuando estamos en la Santa Misa, cuando ofrecemos nuestra intención de corazón, cuando estamos ahí en ese sacrificio de nuestro Señor y ofrecemos esa intención para que el Señor, esa Santa Misa, para que el Señor nos libere de todos esos malos pensamientos, de todas esas películas mentales, pues qué máximo sacrificio que el de Jesús para liberarnos de todo aquello. Entonces la Santa Misa, muy importante. De hecho, hay personas que me han dicho, parte de mi problema es que dentro de la misma misa, dentro de la misma Eucaristía, vienen esas películas mentales y muchas veces relacionadas con pensamientos eh, muy fuertes, e incluso hacia nuestro Señor, a Santísima Virgen María, a la celebración eucarística, pensamientos blasfemos, impuros, justamente en esos momentos. Entonces mucha gente dice como que yo no quiero ir porque no quiero ofender. Entonces eso tampoco está bien. Uno tiene, como les dije, confesión. Esto es una batalla y hay que, como tal, utilizar todas estas armas, porque el enemigo lo que quiere es arrinconarnos, lo que quiere es imposibilitarnos la vida y robarnos la gracia. Y parte de lo que nos quiere robar, digamos, a las personas que tienen que lidiar con esto, que debe ser muy difícil, muy duro. Yo, por misericordia de Dios, no lo he vivido y obviamente le pido que no me lo deje vivir porque sé que debe ser una pelea demasiado dura, esa pelea mental, esa lucha, estando allí en la presencia del Señor, vivir estas batallas tan duras. Pero muchos lo que me dicen es, por eso es que yo no volví a misa, por eso es que yo ni voy o yo ni me acerco a la comunión, porque cuando voy en la fila de la comunión, de una vez viene y se desarrolla toda esa película mental horrible y entonces muchos me han dicho, me tengo que salir de la fila de la comunión porque no, es horrible lo que estoy pensando, lo que me estoy imaginando, lo que se me pasó por la mente. Es una lucha dura y, por ejemplo, en esos casos puntuales, muchos de esos casos, sí se invita a las personas a que busquen un sacerdote exorcista para que les ayude a identificar la raíz de ese tipo de pensamiento y, eh, y poder hacer liberación, porque pues obviamente es algo que atormenta mucho, pero no podemos dejar robar la gracia, hay que perseverar pese a todas esas batallas, esas luchas o a esas ideas o inspiraciones malignas, hay que perseverar en esta lucha. Entonces, obviamente, mantenernos constante en los sacramentos, la confesión, la Santa Misa. Por otra parte,
podemos hablar de un sacramento muy importante, muy especial, la unción de los enfermos. Muchas veces consideramos que la unción de los enfermos puede ser solamente dada a aquellos enfermos físicos que tienen dolencias o malestares o que están en las últimas, y no es así. O sea, bueno, con un sacerdote que se pueda hablar, que se pueda comentar, cuando vemos que esta situación ya ha pasado a afectar tanto nuestra salud mental, que ya estamos enfermos mentalmente, aunque físicamente nos veamos muy bien, pero mentalmente estamos enfermos. También eso amerita esa atención, también eso merita pedir esa gracia de la unción de los enfermos, porque este sacramento nos hace luchar de manera más fuerte contra esos embates del maligno. Entonces también se puede hablar con un sacerdote, contarle o comentarle la situación de que no es una enfermedad física, pero padezco una enfermedad mental y quisiera, por la gracia y la misericordia de Dios, recibir ese sacramento para recibir gracia y fortaleza en medio de esta pelea espiritual. Hablamos de la oración, ¿no? Y aquí en la oración cabe, por supuesto, la visita al Santísimo, mantener constantemente visitando al Santísimo, a los pies del Santísimo, hablarle al Señor de nuestras, aunque Él lo sabe todo, pero hablarle de nuestros afanes, de nuestras dolencias, de nuestras preocupaciones y de esas películas. Ir a entregarle allá a los pies del Santísimo esas películas mentales e ir a entregarlas para pedir que el Señor nos siga auxiliando y nos siga liberando de todos esos malos pensamientos. El Santo Rosario, de hecho, el Santo Rosario es una oración hermosísima, es maravillosa cuando uno ha logrado entender la grandeza del rosario, de poder, porque es una oración de meditación, de contemplación, de poder sumergirse en el misterio de la vida de Jesús, de Mamita María y pues obviamente de todos los demás protagonistas de esas vidas, Papá San José, los apóstoles, en fin, o sea, es una meditación, es ir a vivir, es la oportunidad de ir a vivir de manera espiritual y si a bien el Señor lo permite y lo quiere, de manera mística, los misterios de su vida. Ir a interiorizar eso, participar, ¿sí? Aunque no hayamos nacido en esa época y no hayamos compartido con el Señor todos sus misterios, el Santo Rosario nos acerca a poder hacerlo con la oración de contemplación y de meditación. Entonces es maravilloso porque es una oración donde precisamente tengo la oportunidad de sumergirme o de entrar en una película, entre comillas, porque ustedes saben que eso no fue una película, es real, es totalmente real y permanece en el eterno presente de Dios, presente, ahí está vivo, está real. Y es maravilloso porque cuando tú dices, voy a meditar en los misterios gozosos y voy a adentrarme en ese misterio maravilloso del nacimiento del niño Jesús, de la encarnación, empezando por ahí, esto tan grande, tan hermoso que es dogma de fe. Quiero empezar a meditar cada uno de esos misterios, adentrándome en ese momento como si yo estuviera ahí, como si lo estuviera viviendo y participando de todo esto, pues estoy entrando en esa película, por eso lo pongo entre comillas porque sabemos que es una realidad, pero cambio esa película mental que me agobia, que me desespera, que me atormenta, por esta película maravillosa, ¿sí? De esos misterios hermosos de contemplar, tal vez imaginarme si yo hubiese sido un pastorcito que hubiese llegado a contemplar al niño Jesús, si yo hubiese sido uno de los Reyes Magos, si yo hubiese sido un testigo de cada una de esas cosas hermosas que vivió Mamita María, el niño Jesús, Papá San José. Es precisamente oración de meditación y contemplación que combate
aquellas películas mentales, aunque mucha gente dentro de esa lucha en la que está, también me dice es que yo no puedo rezar el rosario en paz, yo estoy cuando estoy, no me concentro porque inmediatamente vienen esos pensamientos y me meto en la película y me voy y me distraigo. Pues ahí está la batalla, porque obviamente el enemigo nos va a estar tentando para que no podamos hacer las cosas bien, para que no podamos concentrarnos, pero la perseverancia, aquí hay una virtud y es la perseverancia, la constancia. No me dejo desfallecer, porque entonces no puedo rezar porque es que se me vienen cosas feas a la mente, no. Hay que luchar, pedirle a nuestro, que es un protagonista aquí del cual muy especialmente vamos a hablar, nuestro santo ángel de la guarda, que nos ayude en ese momento de oración a orar con nosotros, a darnos la fortaleza y la gracia para poder orar y poder ofrecer ese rosario de la mejor manera, o la oración que estemos haciendo. Aquí estamos hablando específicamente del rosario, pero también puede ser el momento de cualquier otra oración, una oración personal que estemos haciendo, y viene esa lucha mental, vienen todas esas ideas a la mente, a la cabeza, esas películas. Entonces, vamos a sentarnos con nuestro santo ángel a orar. Cuando tú te sientes a orar, no te sientes solo. Pídale a tu ángel que está ahí. Dile, bueno, santo ángel, acompáñame, siéntate aquí al lado mío y acompáñame en esta oración. Acompáñame, dame tu fuerza, dame tu gracia, lucha por mí, lucha contra el enemigo por mí. ¿Sí? Entonces, la oración, muy importante mantenernos, que todo sea una oración agradable a Dios, que todo lo que le podamos ofrecer al Señor, ofrezcámoslo en oración para que nuestros pensamientos se traduzcan más a una vida de oración, a cosas, a una vida de contemplación en Dios, que la contemplación en lo que el maligno nos quiere estar vendiendo todo el tiempo, que tenemos que, a lo que tenemos que rechazar, renunciar, que aquí era cuando les hablaba también en el video anterior de una oración muy importante, y es la oración de renuncia y de rechazo. Es algo que yo no quiero en mi vida, es algo que yo sé que me hace daño. Entonces yo tengo que de corazón renunciar a eso y rechazarlo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo renuncio y rechazo estos pensamientos. Señor, llévalos a los pies de tu cruz. Y oración de sellamiento con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo me cubro y sello mis pensamientos, mi mente, mi corazón, mis deseos, mis intenciones, mis emociones, mis sentimientos, con la coraza de la sangre protectora y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Me cubro y me sello con tu sangre preciosa. Entonces, cada vez que tengamos también esta tentación, entonces podemos hacer estas oraciones cuando ya identifiquemos que viene el nombre de esa película. Todas las películas tienen un nombre, un título de la película. Cuando identifiquemos el título de la película, inmediatamente hacemos la oración de renuncia y de rechazo. Y nos cubrimos, y de hecho eso tenemos que hacerlo desde que nos levantamos, ¿no? Cubrirnos y sellarnos con la coraza de la sangre protectora y redentora de nuestro Señor Jesucristo, porque yo les decía, desde el mismo momento en que empezamos a tomar conciencia que estamos despertando a un nuevo día, ahí el enemigo está presto a ponerme el título de la película a la que tengo que entrar a ver, y de pronto me estoy despertando, inmediatamente le hago caso al maligno, me entro a ver esa película que tanto me hace daño, y ya el día se me indispuso, porque la primera película que me vi fue la película de La vida no vale la pena, ¿sí? Todo me va a salir mal hoy. Bueno, todas las películas negativas que me ponen mal. Entonces, desde que comienzo el día, estoy mal. Y así va a ser el resto del día. Entonces, desde que comienzo el día, oración, la oración, cubrir y sellar con la sangre de Cristo, y cubrirse la mente con la sangre de Cristo, que aquí lo podemos acompañar precisamente con los sacramentales. Entonces, los sacramentales los debemos usar para ungirnos, ¿sí? El agua, el aceite, la sal exorcizada, pues son esos sacramentales, que parte de esas armas que el Señor nos ha dado para nuestra defensa en esta batalla espiritual.
Y es muy importante usarlos. De hecho, hay pues mucha gente que los conoce, otras que no, que los desconocen. Y sería bueno que aquellos que no conocen mucho acerca del tema de los sacramentales se interesaran por conocer este tema tan especial dentro de la Iglesia Católica y buscar un santo sacerdote que les pueda exorcizar los sacramentales y tenerlos a la mano. Siempre tener los sacramentales a la mano y de manera particular cuando se viven estas batallas, cuando estamos siendo tan tentados, entonces tenemos que hacer esa oración de sellamiento acompañada de los sacramentales, sobre todo si se tiene el aceite exorcizado, ungirnos ungirnos, entonces ungir nuestra mente, nuestros pensamientos. Y de hecho, muchas de las películas mentales a veces aparecen porque nuestros sentidos siempre están alerta y nuestros sentidos van recibiendo mucha información, el enemigo capta eso, se da cuenta de eso y entonces nos inspira un mal pensamiento. Entonces, muchas cosas sabemos, tentaciones entran por los ojos, por los oídos, o sea, lo que escuchamos, lo que vemos, eh, el tacto, o sea, todos nuestros sentidos, ¿no? Nuestros sentidos, obviamente estamos siendo tentados por nuestros sentidos. Entonces, si yo tengo vulnerabilidad, debilidad con mis ojos, sellar constantemente los ojos. Sello mi mirada, Señor. Sello mis ojos, me cubro y me sello con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ungirse con el aceite. Los ojos, los oídos, la nariz, la boca, el corazón, ¿sí? Las manos, la espalda, hacer oración, hacer el signo de la cruz, sí, hacer ese signo tan importante que nosotros tenemos, el signo de la cruz, sellándonos haciendo oración y pidiéndole al Señor lo que el Espíritu Santo vaya inspirando, ¿sí? Si yo sé que mi lucha es mental, porque está toda esa batalla de mis películas mentales, pues me voy a ungir con el aceite, con la señal de la Santa Cruz, y ahí voy a decirle al Señor que me proteja contra todos esos malos pensamientos, contra todas esas películas mentales, que me proteja mi corazón contra todos aquellos sentimientos o emociones sensaciones que se despiertan a raíz de esos pensamientos que yo dejo pasar, ¿sí? Y de esa manera, pues el Señor también va a cuidar mis palabras, mis acciones, pero sí es muy importante utilizar también los sacramentales. Hay muchas personas que los tienen y nunca los usan para nada. De hecho, para mí es muy importante los sacramentales, el agua, el aceite, la sal exorcizada, esparcirlo en casa, antes de salir de casa. Yo tengo un frasquito, un spray, donde tengo todos mis sacramentales ahí, agua, aceite y sal exorcizada, y cada vez que salgo de casa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, me cubro y me sello con la coraza de su sangre protectora y redentora. Y cocinar. Para mí es muy importante también que pueda uno cocinar. Tenemos pues la bendición de que es aceite de oliva, la sal, el agua, pues podemos cocinar con los sacramentales. Bueno, en fin, el uso de los sacramentales es muy amplio, pero hay que hacerlo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad y sobre todo con mucha fe. Con mucha fe, confianza y abandono en el Señor. Utilizar esta arma tan importante. Además tenemos pues el escapulario, las medallas de San Benito, de la Milagrosa, San Miguel Arcángel. Bueno, en fin, el Señor nos ha dado tantas bendiciones, la camándula. Son todos ellos sacramentales que nos sirven en esta lucha, que ojo con tomarlos como un fetiche o amuleto. Ahí sí estamos mal. No podemos tomar estas cosas como fetiche o amuleto, como algo que tiene, algo que lo dimensionan como algo más mágico. No, eso no sirve para eso. Aquí es la fe y la confianza y el abandono en el Señor. Entonces, recordemos que lo importante es la fe. Aquí viene algo muy importante y es la intercesión de los santos.
porque muchos santos tuvieron batallas mentales muy, muy fuertes. Muchos santos, en la historia de los santos ustedes van a ver, de hecho, podríamos decir que si estudiamos la historia de vida de santos, la gran mayoría en algún momento tuvieron una pelea muy fuerte con sus películas mentales. Entonces, nosotros tenemos que aprender a identificarlas, como les dije en el primer punto, para saber contra qué estamos enfrentándonos y de esa manera poder defendernos sabiamente de la mano de Dios, de Mamita María, de Papá San José y de todos los santos que han tenido luchas mentales. Nos entienden, nos comprenden, tuvieron que pasar por eso y eso los llevó a perfeccionarse y eso los llevó a santificarse. Muchas veces uno dice, pero ¿por qué a mí? Porque es que yo veo que es que a mí me pasa mucho eso y yo veo que a mi hermana, fulano, al otro, al no sé qué, ellos no son tan atormentados con eso. Y pues yo pienso que como a los santos les pasó, Dios les permitió también muchas de estas luchas mentales porque los quería perfeccionar a un nivel tal que precisamente se hicieron santos. O sea, si tenemos estas batallas y si el Señor las está permitiendo en nuestras vidas, es porque Él tiene un propósito y Él quiere llevarnos lo más posible a ese nivel de santidad, a alcanzar ese nivel de santidad. Entonces, más bien pensemos, como me pasó a mí en algún momento, cuando yo no entendía por qué me pasaban todas esas cosas de orden espiritual y no entendía por qué no podía dormir en las noches y no entendía todas esas cosas, cuando yo empiezo a ver la vida de los santos y empiezo a ver que a ellos les pasaba eso, yo lo único que hice fue sentirme indigna. Yo, Dios mío, yo soy indigna de esto, no merezco esto le pasó a los santos. Si le pasó a los santos, yo lo veía como algo grande, o sea, porque era algo muy especial que el Señor les había dejado pasar a ellos. Y si me estaba pasando a mí, la sensación mía en ese momento cuando yo reconozco eso es, me siento totalmente indigna porque yo no soy santa. No soy santa y el Señor me está permitiendo esto que vivieron los santos. Entonces, si tú estás viviendo esto, los santos lo vivieron también y tuvieron que enfrentar esas batallas que muchas veces nosotros experimentamos un poquito, saboreamos un poco de esas batallas. Cuando miramos las luchas de los santos decimos, uy, lo que tuvieron que enfrentar fue potenciado muchas veces más que lo que me ha pasado a mí. Entonces, también démosle gracias a Dios por todo. Aunque en un comienzo nos cuesta porque sí, claro, nosotros tenemos momentos de nuestra debilidad humana en que a veces como que no entendemos lo que nos está pasando y podemos sentirnos desestabilizados en el momento, pero cuando nos recuperemos, démosle gracias al Señor. Todo es gracia, todo es gracia. Dios por algo le está permitiendo y nuevamente esta cita que se las he repetido mucho durante los videos es Romanos 8:28, porque es muy bueno vivir en ese abandono en el Señor, en esa divina voluntad. Lo que Dios permita es por algo bueno. Si me pasó hoy esto es por algo bueno. Si tengo esta pelea mental hoy es por algo bueno. Aunque no lo entienda, pero es por algo bueno. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea. Gloria a ti, Señor. Al enemigo le molesta sobremanera que uno agradezca esas cosas, porque es que no le gusta que uno agradezca. Él me está tentando, me está perturbando, me quiere robar la paz por eso y yo le estoy dando las gracias a Dios por eso. O sea, él quisiera que nosotros renegáramos, maldiciéramos, que mejor dicho, no saliéramos de casillas por esas batallas, pero no, más bien gracias Dios, gracias Señor, gracias Papito Dios que tú todo lo haces perfecto. Entonces, la intercesión de los santos es muy importante, sobre todo, pues, ustedes, cada uno debe tener sus santos patronos, revisen dentro de sus santos a los que les tienen devoción, cómo fue sus luchas, cómo fueron sus batallas, contra qué película mental tuvieron ellos que batallar, y pídanle la asistencia y la ayuda para que ellos también les den la fortaleza, intercedan de manera muy especial para que podamos salir, porque yo también tengo a veces mis batallas, mis películas mentales, aunque por misericordia y gracia de Dios, pues me ha ayudado mucho a hacer conciencia de eso y pues ya puedo rechazar y renunciar y sacar más fácilmente de mi mente esas inspiraciones, esos pensamientos malignos. Pero aquí viene alguien muy, 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 muy especial. Yo siempre me emociono cuando hablo de él porque de verdad que él es hermoso. O sea,
Yo digo que el Señor nos ha dado, Papito Dios nos ha dado tantos regalos, mm, con la presencia de su amado Hijo, su Hijo para venir a la tierra a redimirnos, y nuestro Señor Jesús, su mamá, nos envió el Espíritu Santo, nos ha dado ejemplos, amigos, pero yo creo que un regalo muy especial es nuestro ángel custodio. Entonces, el tener ese ángel desde el momento de nuestra concepción, que precisamente se llama ángel de la guarda, ángel custodio, es porque viene a guardarnos, a protegernos, a preservarnos, a ayudarnos, a custodiarnos en todo este recorrido en esta tierra y de una manera muy especial en nuestras batallas y en nuestras películas mentales. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces desconocemos mucho la acción del santo ángel o de los santos ángeles y también de los ángeles caídos frente al tema mental, frente a los pensamientos. La iglesia nos enseña que los espíritus, santos ángeles o ángeles caídos, no pueden leer nuestra mente, no pueden leer nuestros pensamientos. Entonces, a veces, pues nuestro ángel lo puede llegar a saber, igual el enemigo, por nuestras expresiones, pues ellos nos conocen y pueden saber sí, lo que, por ejemplo, el enemigo, que creo que les decía en el video pasado, él se da cuenta que me afectó su inspiración y que yo recibí ese mal pensamiento y me quedé consintiéndolo y me metí en la película, porque él puede leer nuestro lenguaje no verbal, nuestro lenguaje corporal, mi actitud, mi comportamiento, cómo me pongo, con lo que surge a raíz de ese mal pensamiento. Él se da cuenta que yo caí en la tentación. Entonces, nuestro ángel custodio también se da cuenta cuando yo estoy en una de esas batallas, cuando de pronto yo me he dejado llevar por uno de esos malos pensamientos, él también lo puede ver. Pero lo ideal es hacerlo partícipe de esto. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer partícipe para que nuestro santo ángel de la guarda nos pueda ayudar muchísimo más en esta batalla? Él nos ayuda. Si no fuera por nuestro santo ángel de la guarda, estaríamos hundidos todo el tiempo en un mar de películas mentales terribles, todo el tiempo, toda nuestra vida. Nuestro ángel le toca batallar muy duro para que nosotros no nos dejemos llevar por estas tentaciones. Pero para poder hacer, para que el objetivo de salir de estas batallas mentales se cumpla mucho mejor, podemos recurrir precisamente a nuestro santo ángel de la guarda de una manera muy especial. Yo los invito a consagrarse al ángel custodio. La consagración a nuestro santo ángel para podernos relacionar de una manera mucho más cercana, para poderlo conocer, para poder entender ese misterio maravilloso de tener esa compañía constante y permanente a nuestro lado, para conocer es que Él está todo el tiempo ahí, pero lo desconocemos, no lo llamamos, no le pedimos, no lo saludamos. O sea, algo que ya para mí es muy importante, pero muy importante, es que yo todas las mañanas, cuando ya empiezo a hacer conciencia de que me estoy levantando, me estoy despertando, pues la bendición primero que todo, y empiezo a darle gracias Padre Celestial, gracias, buenos días Papito Dios, gracias por este nuevo día, buenos días Señor Jesús, gracias, buenos días Espíritu Santo, buenos días Mamita María, buenos días Papá San José, buenos días mis santos amigos, los santos, buenos días Santo Ángel de mi guarda, y buenos días Santo, todos los santos ángeles custodios, porque además hay que reconocer que muchos podemos tener más de un ángel custodio, porque según nuestra misión en la tierra, hay muchas razones, pero puede asignarse por nuestra misión, el tipo de misión que vamos a desarrollar en esta tierra, el tipo de oficio, de profesión, podemos llegar a tener más de un ángel custodio, ¿sí? Eso es algo maravilloso, algo hermoso. Y el ángel custodio del que yo ya les hablé, yo también saludo, buenos días ángel custodio de mi matrimonio, de mi familia, ¿sí? O sea, eso es hermoso, o sea, es que es algo tan bello, es algo hermoso
Papito Dios nos ha dado tantos regalos, tantas bendiciones. Entonces los saludo todos los días. Buenos días San Miguel, San Gabriel, San Rafael y todos los 9 coros angélicos, incluso a las benditas almas del purgatorio, pero de manera especial y particular a mi santo ángel, igual en la noche cuando me voy a dormir. Entonces agradezco, doy las buenas noches y me encomiendo a mi ángel, que él sigue ahí despierto, porque mi guardián no duerme. Él no duerme, él se queda velando por mí y batallando por mí mientras yo duermo. Entonces, ¿por cómo no lo tengo en cuenta? ¿Sí? Entonces, más cuando yo vivo este tipo de batallas mentales, entonces, por favor, acudan a su ángel de la guarda, hagan un acto de consagración. Hay actos de consagración muy bonitos, hay preparaciones para la consagración. Hay una muy, muy especial que la hacen los sacerdotes de la Santa Cruz, de la Orden de la Santa Cruz. Pues acá en Bogotá queda la Orden de la Santa Cruz en el barrio Nicolás de Federman. Ustedes, si les interesa, pues pueden averiguar los datos por internet y buscar a estos santos sacerdotes de la Orden de la Santa Cruz para que les guíen en ese acto de consagración, que es la preparación. Es una preparación muy, muy, muy completa. Además, porque haya ese carisma tan hermoso, ellos tienen ese carisma hermoso de los santos ángeles. Entonces, ustedes quieren saber de santos ángeles, de cómo actúan los santos ángeles y cómo también actúan los ángeles caídos, allá es el lugar. Allá es el lugar. Entonces, ese acto de consagración, de consagrar la vida al santo ángel custodio, con un voto de obediencia. Hay que hacer voto de obediencia al santo ángel, porque resulta que el santo ángel sí nos puede estar constantemente inspirando todo lo bueno, todas las cosas buenas, pero el problema es que no le obedecemos. No le obedecemos. Yo les decía que a veces no lo escuchamos, ¿no? O sea, en medio de estas películas mentales, él sí nos habla, él sí nos dice, no, no te metas a ver esa película, eso te va a hacer daño. Ni le prestamos atención, ni lo escuchamos. Entonces tenemos que hacer voto de obediencia, un acto muy sencillo, muy humilde, muy de corazón. Señor, yo quiero hacer este voto de obediencia a mi santo ángel. Miren, la Orden de la Santa Cruz, después de la consagración, tiene un acto muy especial de consagración, un acto muy hermoso. O sea, es una ceremonia muy linda que se hace para consagrarse al santo ángel. Entonces, qué bello poder hacerlo así y en esa consagración hacer el voto de obediencia. Pero deberíamos hacerlo ya, ¿sí? Deberíamos hacerlo ya. Y también de hablar con él, de decirle, Santo Ángel de la Guarda, yo quiero que tú conozcas todo lo que pasa por mi mente. Yo quiero que tú puedas conocer mis pensamientos. Y parte de eso es contárselo, Santo Ángel, a mí me pasa esto, mira, ayúdame a batallar, porque es que yo pienso todo el tiempo que no sirvo para nada, que no debía haber llegado a este mundo, que todo me queda grande, que todo me sale mal. Entonces yo tengo que hablarle a mi ángel y contarle cuáles son esos malos pensamientos, cuáles son los títulos de esas películas mentales que tanto daño me hacen. Hablarle y explicarle y contarle todo eso que pasa por mi mente, para que él me pueda ayudar mucho más en esta batalla. Entonces, ese era un mensaje muy importante dentro de esta reflexión de cómo defendernos de las películas mentales, que por favor acudamos a nuestro santo ángel de la guarda para que él hagamos ese equipo perfecto que debe ser, para que él realmente me pueda ayudar a salir de todo esto que me ha sumergido en una depresión, en una tristeza profunda, en una ansiedad, en una inseguridad, me tiene llena de miedos, me tiene llena de angustias. Entonces quiero salir de todo eso, pero para salir de todo eso, primero debo salir de esa película. No volver a entrar a esa película. Yo les ponía el ejemplo de la sala de cine. Si la película me hace daño, ¿por qué voy y la veo nuevamente? Pero no nos damos cuenta que la estoy viendo nuevamente y me estoy haciendo daño. Entonces, mi santo ángel custodio me va a ayudar. Él es el que me va a frenar y me va a decir, a esa sala de cine no entres otra vez. A esa película no vas a entrar otra vez. Y me va a sugerir las películas que sí me hacen bien,
las películas que me pueden llevar a alcanzar lo que todos aquí en este camino debemos anhelar, que es la santidad para un día poder estar todos reunidos allá con nuestro amado Señor Jesús en el cielo. Entonces, no me queda más sino agradecerles porque yo sé, hay personas que me han escrito, ¿por qué no subí video? ¿Que por qué no he subido? Que gracias por estar pendientes, gracias por animarme a continuar, que todo esto sea para la gloria de Dios. Yo ya este nuevo año tengo ya abierta mi agenda para este nuevo año, entonces para las personas que están interesadas en las citas de psicología, me pueden escribir. Aquí en la cajita de descripción aparecen mis datos. Por ahí se pueden comunicar conmigo para enviarles la información de las citas. Y recuerden que estos libros están disponibles, mis libros, que les he hablado en anteriores videos acerca de ellos. No se los puedo enviar de esta manera, así en presentación física, porque ya no hay disponibilidad de estos libros físicos, pero están en formato PDF y lo único que ustedes hacen es imprimirlos, pero con muchísimo gusto quien quiera tener esos libros se los puedo enviar. Entonces, les envío un abrazo enorme en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José, y que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.